Yo voy a orar por ti, amado hermano, en el nombre de Jesús. Bendito Señor Jesús, te damos gracias por tu pueblo. Te damos gracias por cada uno de mis hermanos que hoy están aquí, Padre, buscando tu presencia, buscando, Señor, de ti, glorificando tu nombre a través de nuestras vidas, Señor. Este tiempo que nosotros tomamos para glorificar tu nombre, Señor, danos gracia y sabiduría y entendimiento, Padre, para que recibir la palabra y que el mensaje que hoy tú traes cumpla el propósito para el cual fue enviado, edificándonos, llenándonos de tu presencia, de tu Espíritu Santo, Señor, renovando nuestras mentes, tocando nuestros corazones, Padre Santo, trayendo una palabra de consuelo para aquel que viene, Señor, afligido. Para aquel que viene, Señor, con un problema, Señor, sé tú el que esté ahí, Señor, sustentándole, levantándole, porque dice tu palabra que tú no dejarás al justo caído, Señor. Y nosotros lo vemos cada día en nuestras vidas. Bendice a tu pueblo, Señor. Llénanos de tu presencia y de tu Espíritu Santo. Prepara nuestra mente, nuestro espíritu y nuestra alma, Señor, para recibir tu palabra con poder. Amén, amén. Vamos al mensaje, amado hermano. Acompáñame a la cita bíblica que hoy vamos a leer, Mateo 14, del 22 al 27. Mateo 14. Amén. Cuando lo encuentres, glorifica el nombre del Señor. Amén, aleluya. Vamos a leerlo alternadamente y al final nos reunimos, amado hermano. Amén. Yo le voy a dar inicio y ustedes me siguen. Cuando lo encuentres, glorifica el nombre del Señor. Amén. Gloria al Señor. Dice así: y enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar a la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Juntos, hermanos. Dice: y los discípulos, viendo andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse. Dio voces diciendo: Señor, sálvame. Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Y entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres el Hijo de Dios. Amén. Toma tu asiento, amado hermano. Hoy vamos a tomar 3 puntos importantes de este pasaje. 3 puntos en los cuales los vamos a ir desarrollando en este tema. Amén. No me dio tiempo de tomar copias, pero lo traigo aquí. Tenme paciencia, hermano. Es breve, pero la palabra de Dios es viva y eficaz. Amén. Solo Él tiene palabras de vida eterna. ¿Cuántos lo creen? Que solo en Él hay palabras de vida eterna. Solo en Él. Amén. Dile a tu hermano que está a tu lado, dile a tu hermano que está a la derecha: no temas. No temas. Amén. Porque vemos aquí en este pasaje bíblico, lo vamos a ir desarrollando, amado hermano, y lo vamos a dar en 3 puntos importantes. 3 puntos
que vamos a dividir. El título es No temas. Jesús usa la mente a tu favor, la tormenta a tu favor. ¿Cuántos lo creen? Jesús siempre va a usar las adversidades a nuestro favor. Él quiere que aprendamos. Amén. Punto número 2, Jesús se revela en medio de la tormenta. ¿Cuántos creen que Jesús se revela en medio de la tormenta? Cuando estamos viviendo una adversidad, un problema, una situación, tal vez un problema fuerte, una enfermedad, Dios se revela en medio de la enfermedad. ¿Cuántos lo creen? Dios se va a revelar siempre, siempre y cuando no apartemos la mirada en Él. Recuérdalo. No apartes la mirada de Jesús. No la apartes, la mirada en Cristo Jesús. Amén. Eso es muy importante, amados hermanos. Que no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Y al contrario, estemos siempre firmes. Tercer punto, Jesús activa nuestra fe en la tormenta. Jesús activa nuestra fe en la tormenta. Cierto que a veces los problemas nos debilitan, menguan nuestra fe, pero cuando nosotros dependemos de Dios y tomamos nuevas fuerzas en Él, Él activa nuestra fe. Él nos levanta, porque dice su palabra que Él no dejará al justo para siempre, ¿qué? Caído. ¿Cuántas veces nos hemos desanimado en este caminar? ¿Cuántas veces con tristeza miramos tal vez que el Señor no responde a nuestras oraciones? O que el Señor se ha tardado demasiado para traer lo que Él ya sabe, porque Él es sabido de lo que tú necesitas, de lo que tú esperas. Él sabe lo que necesitamos y esperamos en Él. Amén. Por eso, mira, amado hermano, dice, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar a la barca e ir adelante de Él a la otra ribera, entre tanto que Él despedía a la multitud. O sea, no es una opción. Tienes que obedecer, porque Dios te quiere enseñar que en medio de la tormenta Él está de pie, que Él está bajo tu problema, que Él es poderoso, que Él es grande y que tu problema está bajo sus pies. ¿Cuántos lo creen? Él es grande y poderoso. Él es fuerte, Él es sublime y excelso, y nos enseña a depender de Él en la plenitud a la cual, porque vamos a ir desarrollando este tema, amado hermano, en 3 puntos. Dice, después despedía a la multitud y subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. ¿Esto qué quiere decir? Intimidad. A la intimidad que tú busques al Creador, al Salvador, a esa intimidad Dios te va a enseñar que en medio de la tormenta Él va a traer paz, Él va a traer seguridad, pero Él también demanda confianza. Confiar en Dios es creer que todo está en sus manos y que como hijos de Él, Él está atento a cada movimiento. Pero vamos a ir viendo más adelante, amado hermano. Dice en el versículo 22 del 24 al 25, dice, y la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era ¿qué? Contrario. El viento era contrario. ¿Contrario a qué, amados hermanos? ¿Contrario a qué? El viento era contrario. Jesús usa la tormenta a nuestro favor. ¿Cuántos lo creen, amado hermano, que Jesús va a usar la tormenta a nuestro favor? ¿Para qué? Para enseñarles a confiar en Él, para levantar tu fe. Esa tormenta va a hacer que nosotros conozcamos más a Dios y dependamos más de Él. Él nos va a enseñar a esperar en Él y a confiar y no temer, venga lo que venga. Él va a eclipsar toda adversidad. No sé por qué problema estés pasando hoy, no sé por qué situación, tal vez un problema, tal vez una necesidad, tal vez enfermedad. Por una enfermedad, tal vez el Señor nos enseña que en medio de la enfermedad Él es
nuestro Señor. Amén. Es lo más importante. En el punto 2 del versículo 25 al 27, mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús y sus discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron. Viéndole andar sobre el mar, dice, se turbaron y dijeron, diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temas. Amén. ¿Qué nos hace temer en medio de la tormenta? ¿Qué nos hace menguar nuestra fe en medio de la dificultad, en medio del problema, en medio de la enfermedad? Desviar nuestra mirada de Jesús. Nos hace temer, nos hace sentir solos, nos hace irritarnos, decir, ¿por qué no me contestas, Señor? ¿Por qué me has dejado solo en medio de esta situación, en medio de este problema, en medio de esta enfermedad? ¿Acaso no soy tu hijo? ¿Acaso no soy yo tu siervo? Tal vez podemos entender que a veces la adversidad es contraria a nosotros, pero déjame decirte que Dios va a usar la tormenta para que le conozcas, para que tú dependas de Él. Porque entonces vamos a voltear nuestros ojos al cielo y vamos a decir, Señor, sálvame que perezco, sálvame que te necesito, sálvame que no veo que tú estés a mi lado llevando esta circunstancia, este problema. Mira la enfermedad que estoy pasando. ¿Por qué estoy así consumiéndome día a día? ¿Qué me quieres enseñar, Señor? ¿Qué quieres que yo aprenda? ¿Qué quieres que yo vea con ojos espirituales? Porque acaso mis ojos carnales me engañan y me están debilitando en la fe y en la confianza para honrar tu nombre. Eso es maravilloso, amado hermano. Cuando nosotros menguamos y volteamos al cielo y decimos, Señor, ayúdame, se han acabado mis fuerzas. Y cuando se acaban tus fuerzas, empiezan las de Dios a mostrarte, a enseñarte lo que verdaderamente quiere que aprendas y seas dependiente de ese Dios vivo y maravilloso que un día fue a la cruz y tomó tu lugar y ahí te enseñó que no hay amor más grande que aquel que te llamó a su luz admirable. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor porque Él merece la gloria. Pase lo que pase, venga lo que venga, no te olvides de las promesas de Dios. Aún en la muerte, Él te resucitará juntamente con Él. Amén. Aún en la muerte, porque dice, si vivimos, para Él vivimos, y si morimos, para Él morimos. Sea que vivamos o sea que muramos, somos del Señor. Aún en la enfermedad, aunque no te sane, tienes la certeza y la seguridad que vas a estar en su presencia. Amén. Eso es lo más importante, amado hermano. Lo que tenemos que enseñarle allá afuera al mundo. Al mundo, como aquel cuando estuvo allí, cuando el Señor fue crucificado por ese ladrón que estuvo al lado. Fíjate, amado hermano, se puede decir que Él estrenó el reino de los cielos, porque creyó, porque Dios lo rescató, porque Dios lo perdonó. Qué maravilloso es entender que cuando dice el Señor que los primeros serán postreros y los postreros serán primeros, pero es su voluntad. Qué maravilloso es que tú y yo estamos viviendo las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, que podemos caminar en su presencia, que podemos entrar a su trono celestial y ver su presencia y gozarnos hoy en este día. Maravillado de ver cómo se manifiesta la presencia de su Espíritu Santo y nos llena de su poder. Y aquellos que vienen afligidos, aquellos que vienen menesterosos, son bendecidos por el poder de su Espíritu. Aquí se rompen cadenas, ataduras y se aviva el fuego de Dios en ti. Ese Espíritu que es poder y mora en cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias, Señor, porque con nada te pago.
todo el amor tan grande que tú tienes para conmigo. Es maravilloso entender entonces que lo que yo pueda vivir y que lo que yo pueda pasar, nada se compara cuando yo tengo la mirada en Cristo Jesús puesta. Amén. Fíjate, amado hermano, de Mateo 14, 22, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir adelante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Amén. Habla de varias barcas, amado hermano, habla de varios momentos. Aquí en Mateo, más atrás, habla cuando los discípulos iban en la barca con Jesús y vino una tormenta también y tuvieron miedo de perecer, pero a alguien se le ocurrió la gloriosa idea de que ahí venía el Mesías, de que ahí estaba durmiendo, y dijo: Señor, despierta que perecemos, despierta, Señor. Y hoy el Señor quiere que despiertes la intimidad en Él y creas y no despegues la mirada en Cristo Jesús. Así como esos discípulos vieron que perecían y se acordaron que el Mesías venía ahí, que Él estaba durmiendo, que Él estaba ahí, y lo despertaron. Qué maravilloso es entender cuando más adelante dice de la cuarta vigilia. La cuarta vigilia, amado hermano, es importante para el creyente. Mira, se dividía en 4 vigilias. Un día, la primera vigilia, dice de las 18 a las 21 horas era la primera vigilia. De las 21 a las 0 horas era la segunda vigilia. Y la tercera vigilia era de las 0 horas a las 3 de la mañana. Y la cuarta vigilia es de las 3 a las 6 de la mañana. ¿Algo te dice esto, amado hermano? Intimidad. Quiere decir, yo callo y escucho la voz de Dios. Habla, Señor, tu siervo escucha. Qué maravilloso es entender. ¿Por qué en la cuarta vigilia? ¿Qué les quería enseñar el maestro? ¿Qué les quería enseñar Jesús? Porque los dejó allí y se fue a orar. Solo tú y Dios en esa intimidad. En la cuarta vigilia podemos experimentar grandes cosas. Podemos ver el poder de Dios. Podemos ver milagros. Podemos ver la respuesta. Podemos ver que el Señor se va a revelar en tu vida. Pero tiene que haber intimidad y tus ojos puestos en el autor y el consumador de la fe. Amén. Qué maravilloso es despertar a las 3 de la mañana y no pedirle nada, ni preguntarle nada, sino decir: habla, Señor, tu siervo escucha. Escucha la voz de Dios antes que tu propia voz. Escucha la voz de Dios antes que la voz de nadie, porque Él te va a llevar. Porque te va a enseñar que a través de la tormenta, que a través de la situación, que a través de la necesidad, que a través de la enfermedad, Él está en medio de la tormenta y sus pies bajo el problema. Amén. Entonces te va a enseñar que todo problema que venga a tu vida están bajo nuestros pies. Están bajo nuestros pies. No hay poder más grande que el poder de Dios. No hay poder más grande y perfecto que la presencia de Dios en tu vida. Llénate de Él, llénate de su palabra, llénate de su presencia. Aprende a intimidar con Dios. Despiértate a las 3 y tendrás un día excelente, un día maravilloso. Él te va a revelar todo lo que tú le pidas. Él se va a revelar en medio de la tormenta para que tu fe sea avivada. Aleluya. Bendito sea el Señor. ¿Me regalas más agüita, de favor? Qué maravilloso es cuando entendemos. El tercer punto es tener ánimo. Dice el Señor, hoy te dice el Señor: ten ánimo, no temas, yo estoy contigo. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Este tercer punto lo vemos del 28 al 33. Vamos a irlo desarrollando. ¿Por qué tuvo miedo Pedro?
¿Por qué tuvo miedo Pedro? Si iban en la barca, si el Señor caminó sobre el mar, ¿sabes por qué tuvo miedo? Porque se enfocó en el problema, porque se enfocó en la situación, porque se enfocó en su enfermedad. Por eso tuvo miedo. Y su fe menguó. Y dijo: Señor, sálvame que perezco. Se empezó a hundir. Hay veces que las situaciones, los problemas nos empiezan a hundir, nos empiezan a traer desesperación, desánimo. Inclusive a veces le reprochamos a Dios: ¿por qué? ¿Por qué estás pasando por esto? ¿Por qué estoy llevando esto a cuestas? ¿Por qué no me contestas? ¿Qué pasa, Señor? Déjame decirte que el Señor te está enseñando a depender de Él, que el Señor te está mostrando que no hay nada más grande que su presencia en tu vida, tú y Él. No hay nadie en la tormenta, solo tú y Dios. Y esa intimidad va a traer el mejor milagro a tu vida: tu propia oración, tu propia comunión, tu propia búsqueda, tu propio amor hacia Dios. Tu voluntad va a menguar. Y entonces vas a vivir la voluntad de Dios. Porque no, el que pasa tormentas, el que pasa por problemas, no quiere decir que no esté viviendo la voluntad de Dios. Es que es necesario que Dios te enseñe a depender de Él, a vivir y a creer que Él está ahí en medio de la tormenta, que Él es Dios poderoso. Amén. Eso es más importante, amado hermano. Que no despegues tu mirada en Cristo Jesús. Que no temas a la situación, al problema. Yo sé que es difícil. Y déjame decirte que no es fácil. Cuando el Señor nos pasa por pruebas, déjame te doy un testimonio. El día martes, cuando terminaba de laborar en mi trabajo, empezó a llover. Empecé a quitarme mi uniforme y empecé a cambiarme. Y empecé a sentir un dolor fuerte en mi pecho que me oprimía. Era un dolor intenso que no se quitaba y se iba hacia mi pulmón derecho y recorría mi pulmón izquierdo. Y era algo que no podía sostenerme. Me subí al carro de un compañero y no les dije nada. Yo pensé, me dio un aire, agarré resfriado y no terminó ese dolor. Llegué hasta mi casa con ese dolor. Me pregunta mi compañera: ¿qué tienes? Le digo: tengo un dolor que no se me quita. Vamos al doctor. Vamos a urgencias. No, ahorita. Amados hermanos, ese dolor nunca se me quitó. Me quedé dormido hasta otro día. Le doy gracias a Dios que desperté. Le doy gracias a Dios que me dio una oportunidad de vida. Fui al doctor a otro día. No sabía lo que era. Yo pensé que era reflujo, que era la gastritis, porque también padezco de colon irritable, padezco de hipertensión, padezco de diabetes. A veces siento que mi cuerpo se consume día a día. Pero entonces llego con la doctora y me examina y me dice: necesito que urgentemente vaya a hacerse un electrocardiograma. Lo que usted tuvo ayer fue un infarto. Fue un infarto. Fui a hacerme mis estudios. Me entregaron mis resultados. Se los llevo a la doctora y me dice: efectivamente fue un infarto, pero usted ya tuvo otro anterior a este. Ha tenido 2 infartos. Créamelo. Me dijo: ¿no se acuerda cuándo le dio la otra vez? ¿No? Ni idea de que ya tengo 2 infartos. Delante de Dios se los digo. Y eso es lo que a veces te pone a pensar cuando no estamos bien delante de Dios, cuando no tomamos las cosas de Dios en serio. La vida no la tenemos comprada.
En cualquier momento nos podemos ir por un simple infarto al corazón. Te pones a pensar muchas cosas y empiezas a reconocer al que vive y reina en tu vida. No salgo de un problema y vengo a otro. No salgo de una situación y entro a otra. ¿Qué me quieres enseñar, Señor? ¿Qué no he aprendido? ¿Por qué no he podido aprender a vivir en la tormenta? ¿Por qué no he podido vivir con las circunstancias? ¿Por qué no he podido reconocerte aún cuando sea malo lo que me ha venido? Para entender entonces que mi vida está en tus manos. Que puedo yo depender de ti y pasar por alto. Que pase lo que pase, yo estaré con la seguridad que iré a tu presencia. Pero déjame decirte, amado hermano, que esto es un momento de reflexión para mi vida, para entender cómo he sido primeramente con aquel que me llamó. Si en verdad me he negado a mí mismo y le amo por sobre todas las cosas. Esto es una reflexión, amado hermano, que nos da. Tengo las arterias tapadas, tengo los triglicéridos altos y el colesterol alto. Mis venas fueron tapadas. Me dice la doctora, tal vez venga otro, pero cuando venga otra vez ese dolor, cuando venga ese malestar, usted ya sabe lo que es. Tiene 3 horas. 3 horas son vitales para llegar al doctor y puedan atenderlo, porque si le da otro usted va a morir. Usted va a quedar ahí donde le dé. Oh Señor, cierto que paga las consecuencias. Le hice daño a mi cuerpo por muchos años, alimentándolo con droga, con cocaína. ¿Sabe cómo? Cuando uno se droga y la cocaína empieza a dilatarse los ojos, tu sistema nervioso se empieza a desequilibrar. Claro que el corazón fue afectado. Claro que el corazón tuvo que pagar un precio del pecado, del horror, de lo que a veces no entendemos, que somos creación de Dios, que somos la creación más hermosa que Dios ha hecho y atentamos contra ella. Por eso hoy en día reconozco al Señor y que he pagado tal vez las consecuencias, las he pagado caras, ahora en mi cuerpo, ahora en mi carne. Solo le pido al Señor que me haga entender para lo que me ha llamado y de veras, el tiempo que me quede, poder honrarlo porque Él se merece toda la gloria y la honra. Así yo muera en un infarto, espero terminar la buena carrera, como dice Pablo. Espero hoy, porque sé que le debo mucho. Sé que todo el esfuerzo que haga no se compara al que Él hizo en la cruz. Pero es mejor, amado hermano, entender, cuando el Señor nos ha llamado a tiempo, negarnos a nosotros mismos y en medio de las circunstancias, en medio de la enfermedad, del problema, glorificar su nombre y aprender. Porque déjame decirte, amado hermano, que si tú no quieres aprender, que si tú tienes miedo a la tormenta, no vas a aprender lo que Dios te quiere enseñar. Es necesario estar en diferentes pruebas. Es necesario, cuando vengan, voltear al cielo y clamar. Jeremías 33:3. Clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas ocultas, cosas maravillosas. Tenemos que aprender de eso del Señor. ¿Qué nos quieres enseñar, Señor? Las circunstancias contrarias no quiere decir que estás fuera de la voluntad de Dios. Jesús camina sobre lo que te está trayendo desánimo. Esa fe que a veces mengua, que a veces nos debilita, que a veces decimos, ¿para qué?
seguir? ¿Para qué ir a la iglesia? ¿Para qué buscar? Déjeme decirle que fue una semana muy difícil. Después de que viene el infarto, viene una debilidad tremenda, un desánimo de no hacer nada, de quedarse acostado. Créamelo, pero Dios me dio fuerzas. Dios me dio ánimo de salir adelante y de no enfrascarme en la situación, pero sí de meditar. ¿Cómo estoy caminando delante de ti? ¿Qué estoy haciendo, Señor? ¿Verdaderamente te estoy agradando a ti? ¿Verdaderamente me estoy negando a mí solo? Y es un punto en donde tú pones a reflexionar. ¿Sabe qué? En unos segundos se vino todo mi caminar, antes y después de venir a Cristo. Créamelo. Qué maravilloso es el Señor, porque te enseña a confrontar los problemas, las adversidades con valor y creer en Él. Por eso, deja que Dios suba a la barca. No vayas solo, porque entonces tu barca no se va a hundir. Tu barca va a permanecer firme. Así las olas agiten el mar, Él va a estar ahí. No temas. Camina en su presencia. Camina en la libertad a la cual Cristo nos ha llamado, porque verdaderamente, amado hermano, hoy podemos pasar por enfermedad. Hoy podemos pasar por un problema fuerte, por una situación difícil. No sé, pero cuando dejas que Dios suba a la barca y vaya contigo, cualquier problema va a ser fácil de sobrellevar. Tu familia, tu ministerio, tu familia, tu esposa, tus hijos, todo Él va a estar al pendiente, y cada uno de las áreas en las cuales tú glorifiques su nombre, lo exaltes. Aún en la enfermedad, aún en el problema, aún en cualquier situación, Dios se va a manifestar en tu vida. Amén. Dice allí en el 29, y les dijo: ven y desciende Pedro de la barca, y andaba sobre las aguas para ir a Jesús, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo, y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame, sálvame, Señor. Hoy yo le digo en la enfermedad: Señor, sálvame, sálvame, porque vi el rostro de mis hijas atemorizadas, con miedo de que tal vez me vaya yo y no haya cumplido el plan y el propósito para el cual tú me has llamado. Ver el rostro de tu compañera llorando, diciendo: no quiero que te pase nada. Amados hermanos, yo les pido perdón a cada uno de ustedes si les he faltado al respeto. Yo les pido perdón, amados hermanos, porque es bueno reconocer cuando no has hecho lo propio. Cuando verdaderamente no has amado a tu hermano, ¿cómo dices amar a Dios? ¿Cómo crees que vas a amar a Dios si a tu hermano que lo ves? El fruto del Espíritu: bondad, benignidad, mansedumbre, templanza. Qué hermoso es alcanzar esos frutos. Pero si no hay amor, no podemos manifestar el fruto, que es el carácter, la esencia de Dios en tu vida. El amor, el mayor de todos, el más grande, aquel que Dios quiere que manifestemos para cada uno de nosotros. Eso es maravilloso, amados hermanos. En Mateo 8, 23, 27 y en Lucas 8, 22 al 25 podemos ver también cuando sus discípulos despertaron al Mesías. Iba él en la barca, pero empezó a agitarse el mar, empezó a haber una tormenta, y ellos despertaron al Mesías. Hoy Dios te dice: despierta tu intimidad conmigo.
Hoy Dios te dice: no vas solo en la barca, yo voy ahí, no temas. Yo estoy en medio de la tormenta. Yo estoy caminando sobre el mar. Y el Señor te dice: ven, no temas. Eso es maravilloso, amado hermano. Pedro temió. Pedro fue uno de los discípulos que más conoció al Señor, porque tuvo muchos fracasos, muchos errores. Pero al final de cuentas, Pedro fue exaltado. Pedro fue vivificado. Pedro fue enseñado, instruido. Pedro aprendió del amor de Dios. Pedro aprendió a conocer a Dios. Pedro aprendió a amar a Dios por sobre todas las cosas, aun cuando lo negó, aun cuando tuvo miedo y lo dejó solo ahí en la cruz. Pedro, no saben cómo amó al Señor. Eso es maravilloso. Que hoy Dios te dice que así tú hayas tenido miedo, que así tú le hayas fallado, eso no quiere decir que haya acabado todo. Dios te va a dar nuevas fuerzas. Dios te va a dar nuevos ánimos para que le sigas, para que le ames y le conozcas, y entonces aprendas a vivir en victoria. Dale un fuerte aplauso al Señor. Dáselo fuerte. Dáselo fuerte, porque Él es Dios maravilloso. Él es poderoso. Amén. Y hoy Dios te dice, amado hermano, a través de la enfermedad, hoy Dios te dice: tu enfermedad está bajo mis pies. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? Fíjese, amado hermano, que esta semana fue muy difícil para un servidor, pero gracias a Dios que Él nos renueva de nuevas fuerzas. Ahí, en la intimidad, Dios te enseña que el tiempo es de Él. Aunque tú veas tu vida en un hilo, tú debes depender de Él hasta el último momento. Así como Él fue obediente y obediente hasta la muerte de cruz, Él nos enseñó lo que es depender de Él mismo, lo que es amarlo por sobre todas las cosas, lo que es un proceso no para ti, sino para lo que amas, para lo que quieres, para lo que esperas. Qué maravilloso es entender los caminos del Señor. Qué maravilloso es entender la obra del Señor en tu vida. Eso es maravilloso, amado hermano. Eso es maravilloso. Entonces Pedro entendió también. Dice: pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzaron a hundirse. Dio voces diciendo: sálvame. Pero en el 31 al 33, amado hermano, dice: al momento Jesús extendió su mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudas? A veces las circunstancias, por lo que pasamos, por donde nos lleva la vida, dudamos. Viene la duda, viene el desánimo, y eso hace que tengamos una fe débil, una fe frágil. Y entonces lo más triste es caer en el error de despegar tu mirada hacia el Señor. No despegues tu mirada en Cristo, que tu mirada esté enfocada en Él. Así la tormenta venga contraria, Él te va a dar la victoria. Él está en medio de la tormenta. Él camina sobre tu problema. Él camina sobre tu necesidad. Él camina sobre la situación. Bajo sus pies está, porque mayor es el que está conmigo que el que está contra mí. Amén, aleluya. Eso es creer y eso es confiar. Dios demanda confianza. Dios demanda que le creamos, pero que confiemos. Amén.
Por eso le dijo a Pedro, hombre de poca fe. Hombre de poca fe. Que tu fe no mengue, que tu fe sea firme, que tu fe esté firme. Pase lo que pase, venga lo que venga. Así la tormenta sea contraria a nosotros, a la situación que estamos viviendo, a la enfermedad que estamos padeciendo, al problema que está ahí y que no se ha resuelto. Déjame decirte, hoy te viene a decir, tu problema está bajo mis pies. Tu necesidad está bajo mis pies y tu enfermedad está bajo mis pies. Yo soy el que está por delante. Amén. Y cuando veas que Dios entra a la barca y sigue, Él nos va a enseñar grandes cosas y maravillosas. Dice en el 32 al 33, y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Amén. Así es de que podemos entender, tu barca no se va a hundir, tu barca no va a perecer, tu barca no va a ser dañada porque Cristo va en ella. Él es la barca. Amén. Entonces vamos a entender que Él va a estar en cada circunstancia, en cada situación, en cada problema. Jesús va a ir con nosotros. Pero ¿qué tenemos que hacer? Porque estamos sabidos de que Dios está con nosotros. ¿Qué tenemos que hacer, amado hermano? Despertar nuestra intimidad con Dios. Amén. Despertar nuestra intimidad con Dios. Porque Él está ahí, pero tiene que haber intimidad. Y Él demanda confianza. Confiar en Dios. Puntos importantes para tener una relación plena en Cristo Jesús. Puntos importantes como un cristiano tiene que caminar y confiar en Dios y despertar en medio de la tormenta, en medio de la enfermedad, nuestra estrecha relación con Dios. Imagínense a las 3 de la mañana pidiéndole al Señor que me dé una oportunidad, que me perdone, que me ayude, ponerte a cuentas delante de Dios, derramar tu alma, tu corazón y decirle: Señor, he perdido en tiempo en cosas vanas, he apartado mi mirada en ti y ahora mi vida está en un hilo. Ayúdame, ayúdame, Señor, porque si hoy muero, no voy a estar contigo. Te he fallado. Reconozco, Señor, que soy un pecador. Reconozco, Señor, que no he dado lo que debo darte. Enséñame a amarte. Enséñame a amarte, Señor, para entender que no voy solo en la barca, que tú estás ahí. Y que algún día, más allá del sol, te veré tu rostro y contemplaré tu rostro y tu mirada me enseñará que no hay nada más grande que tu presencia. Solo en tu presencia, Señor. Esa alabanza la cantaba el apóstol. Solo en tu presencia ahí estaré. Solo tú y yo. Solo en tu presencia no temeré, Señor, porque tú estás ahí sustentándome, levantándome. Todos pasamos un proceso. Todos pasamos por diferentes circunstancias. El pastor mencionaba cuando fue al reclusorio, a la cárcel. Y esa canción la cantaba porque es cierto, amado hermano. Cuando caminamos solos, tú y el Señor, y van solos en la barca, ahí el Señor muestra su grande amor. Ahí el Señor nos enseña a través de la tribulación, a través de la tempestad, a través de la enfermedad. El Señor nos enseña que Él es más grande que todos nuestros problemas y que Él es suficiente. ¿Cuántos lo creen? Él es suficiente. Por eso nuestra mirada tiene que estar plena en Dios. Tiene que estar firme en el autor y el consumador de la fe. Tiene que estar plena en Cristo Jesús. Y entonces podremos entender
que aún en la enfermedad, que aún en el problema, que aún en la situación, Él es más grande y poderoso. Y caerán 1000 a tu diestra y 10,000 a tu diestra, mas no temerás, porque Él es más fuerte. Él es más grande, amados hermanos. Qué maravilloso es entender que aún aquí me puede dar otro infarto, pero entender que si muero voy a estar en su presencia, y que si vivo, ahora ¿qué tengo que hacer? Glorificar su nombre, exaltar su nombre y verdaderamente honrar su nombre a través de una vida plena, caminando, honrándolo, esforzándonos día a día, creyendo que no hay nada más grande que podamos recibir allá afuera que lo que Dios tiene para ti y para mí. Por eso no temas a la tormenta, no temas al problema, ve hacia Él, entra en la tormenta, entra en el problema y sé valiente y arrebata el reino de los cielos, porque solo los valientes arrebatan el reino de Dios. Solo los valientes, solo los que luchen contra marea, solo los que vayan atrás de Él, solo los que vayan y dependan de Él, van a entender que no hay nada más grande que depender de ese Dios vivo y verdadero. Es maravilloso entonces, pero necesitamos a veces ser sacudidos, como Pedro, ser llamados. Ven al problema, ven a la tormenta, estoy yo aquí por delante. Pero a veces tenemos miedo, a veces tememos, a veces somos hombres de poca fe, a veces estando ahí Dios, nuestra fe mengua. Pero hoy Dios te dice: levántate, hijo mío, toma de mí nuevas fuerzas. Así le hayas fallado, ahí no termina todo. Así tú estés en medio de la tormenta, no quiere decir que no estés viviendo en su voluntad. Tenemos que pasar todos por donde el Señor nos quiere llevar, pero tenemos que aprender, porque si no aprendemos lo que Dios nos quiere enseñar, van a venir tormentas, van a venir mares, van a venir situaciones, y tal vez no lo veas parado ahí, pero ¿sabes qué? Tu confianza es que aunque no lo veas, Él está ahí. Él está ahí. Sus pies están bajo la tormenta, sus pies están bajo el problema y la situación Él la tiene controlada. Eso es más maravilloso, amado hermano. Bendito sea el Señor. Para finalizar, dice, amados hermanos, Jesús se revela en medio de la tormenta. Jesús camina sobre el mar, Jesús camina sobre lo que te amenaza, Jesús lo pisa bajo sus pies. ¿Cuántos lo creen? Amén. Punto 3, los discípulos no le reconocen. Tienes que aprender a reconocer a Dios en todo tiempo, en todo momento, en todas tus áreas. Tienes que reconocerle al Señor. Amén. A veces no reconoces la presencia de Jesús. No permitas que el pánico te ciegue, como a Pedro lo cegó. No permitas que el pánico te ciegue y entre el temor a tu vida y te hundas en la situación, te hundas en el problema, te hundas en la enfermedad. Mateo 14:26, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Eso quiere decir que a veces no le reconocemos. Dijeron un fantasma cuando era Dios mismo. A veces la situación, la adversidad no nos permite reconocerlo, y por eso entra el miedo, el pánico, la desesperación, la tristeza, porque el enemigo de nuestras almas siempre va a poner tropiezo, siempre va a poner oposición para el creyente. Pero déjame decirte
que así como vimos parado a Dios sobre el mar, a nuestro Señor Jesús, Él también va a poner a nuestro enemigo bajo nuestros pies. Porque Él no tiene parte ni suerte contra nosotros, porque hemos sido lavados y comprados a precio de sangre. Hemos sido sellados con las arras del Evangelio.